Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 5 del libro de Éxodo. Antes vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Ahora que la estudiaremos, acompáñanos. En Jesús, amén. En Éxodo 5 encontramos el desarrollo de la narrativa que hemos estado estudiando durante estos últimos días. Moisés y Aarón finalmente van ante el faraón. Moisés, a pesar de que tiene algunas dudas, al encontrarse con Moisés y al encontrar que el pueblo creyó en lo que él tenía para decirles al final del capítulo 4, toma la confianza necesaria para ir y confrontar al faraón y decirle: mira, vengo para que dejes ir al pueblo de Israel. Honestamente, Moisés pensaba que esto iba a ser fácil, pensaba que él no iba a encontrar ningún tipo de dificultad, pero se encontró con una sorpresa cuando llegó ante faraón. En el capítulo 5 leemos que cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, le dijeron que los dejase ir para que el pueblo de Israel pudiese celebrar una fiesta a Dios. Pero el faraón les dijo: ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y luego Moisés y Aarón vuelven e insisten. Pero faraón les dice: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y encontramos entonces la escena de que Moisés y Aarón esperaban que las cosas fueran fáciles y el faraón en realidad hizo que las cosas fueran difíciles. Mientras que ellos esperaban que todo saliera sin ningún problema, faraón les puso problemas. Y a veces somos así en la vida. Creemos que el plan de Dios no tiene retrasos o que no va a tener alguna que otra dificultad. Y no solo es una dificultad pequeña, porque cuando seguimos leyendo el texto, dice que Faraón, debido a la petición de Moisés y Aarón, pensó que el problema estaba en que los israelitas tenían mucho tiempo para pensar y que debido a todo este tiempo era que estaban con estas ideas revoltosas de que los dejaran ir. Entonces, para prevenir ese problema, Faraón se le ocurrió una idea espectacular desde su punto de vista. Y es que el pueblo de Israel estaba esclavo, debemos recordar eso. El pueblo de Israel estaba esclavo, estaba siendo oprimido por Egipto y la función de ellos era hacer el ladrillo para las grandes construcciones que en este momento los distintos gobiernos estaban llevando a cabo. Entonces el faraón dijo: el gran problema está en el tiempo, bueno, ya no les vamos a dar la paja para que hagan el ladrillo, ellos mismos tienen que irla a buscar. Así que imagínense a los pobres israelitas que por el resultado de las acciones de Moisés y Aarón ahora se les duplica el trabajo. Tienen que salir con canastas como esta que tengo acá a mi derecha para buscar la materia prima y luego irla a transformar en ladrillos y quizás probablemente también ir y construir. Qué interesante, porque esto hace que el pueblo de Israel empiece a sufrir más de lo que ya estaba sufriendo. Y desde el punto de vista de Moisés y Aarón, lo que ellos hicieron fue empeorar las cosas. Y su encuentro con Faraón había sido un fracaso completo, porque lo que ellos estaban esperando era que los dejaran ir, y ahora en lugar de dejarlos ir, los puso a trabajar el doble. Creo que precisamente ahí está la enseñanza, o una de las enseñanzas para nuestro día de hoy. Porque muchas veces, y eso es natural, como humanos queremos que todo nos salga bien y queremos que todo lo que nos propongamos, pues necesitamos o creemos que todo va a ser exitoso. Pero a veces vienen fracasos y a veces vienen tristezas y a veces las cosas salen mal. Pero eso no significa que la promesa de Dios no se esté cumpliendo. Eso no significa que Dios no esté con nosotros. Dios estaba con Moisés y Aarón, aún a pesar de que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Y eso nos debe enseñar a colocar los fracasos en su debido lugar, a entender que eso hace parte del proceso, a entender que un cuadro a veces tiene algunos trazos que, si vistos en solitario, parecen feos, pero cuando miramos la totalidad del cuadro, son estos trazos que a veces no nos encajan los que resaltan los trazos más hermosos del artista. Son estas notas musicales que hacen que las otras suenen de una forma más melodiosa y agradable. Bueno, así también son los fracasos en nuestra vida. Y así como Moisés y Aarón necesitaban de estos fracasos para lograr entender el poder de Dios, ese poder que se iba a manifestar más adelante, a veces puede pasar igual en nuestras vidas. Necesitamos que no todas las cosas nos salgan bien para depender más de Dios, para que podamos ver el poder de Dios de una forma aún más grande a la que estamos acostumbrados.
Porque es curioso, justo estas dificultades que causa el faraón son las que llevan a Dios a actuar de una forma definitiva más adelante en el libro de Éxodo contra el pueblo de Egipto y contra faraón. Son estas dificultades las que van a desencadenar las plagas, que es la manifestación del poder de Dios para que el faraón deje ir a su pueblo. Así que entendamos que a veces es normal que hayan fracasos aún en el cumplimiento del plan de Dios, que aún cuando Dios lo ha prometido es normal de que las cosas no salgan como esperamos, pero eso no significa que Él no esté con nosotros. Me llama mucho la atención en el capítulo 5, al final, que el pueblo de Israel le dice a Moisés y Aarón, versículo 21, que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho dioses a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Es curioso porque Moisés y Aarón sabían que estaban haciendo la obra de Dios, pero para el pueblo lo que ellos estaban haciendo era un mal. A veces ocurre eso, cuando estás trabajando para Dios o cuando estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, la gente va a hablar de ti y va a hablar contra ti. Pero aquí es donde es importante entender el propósito con el cual Dios nos ha designado. Por eso es importante entender que no debemos desfallecer, porque el éxito de la misión de Dios y de su promesa no se cumple con encuestas de opinión. No se mide con cuánta popularidad tiene la misión que Dios nos ha designado para nuestra vida. Dios dará la tarea que nosotros debemos cumplir y nosotros debemos confiar en que eso es lo mejor para nosotros. ¿Qué promesa te ha dado Dios? ¿Qué propósito tiene Dios con tu vida? No importa si en este momento las cosas no están saliendo como esperabas. Dios aún está contigo. Sigue adelante, no desfallezcas. Que el Señor te bendiga.